Este es el piano de Facundo Ramírez. Este es Facundo Ramírez tocando el piano, en rigor. Piano argentino. Y digamos también bastante nacional y popular. Facundo Ramírez, hijo de Ariel Ramírez, actor y director. Lo decíamos recién, el viernes 9 de mayo a las 9 de la noche, en el Alambique, en Villa Pueyrredón, va a ser un concierto de piano argentino. Las entradas están en venta por Alternativa Teatral o en el teatro. En el concierto, algunos de los grandes compositores de la historia de Argentina. Para Facundo Ramírez, Astor Piazzolla, Ariel Ramírez, Charly García. ¿Son 3 de los 5 más grandes de todos los tiempos o más o menos así me acuerdo? Y más o menos así, sí, lo sigo pensando. ¿Y los otros 2 de estas 5? Me nombraste a Charly, a mi viejo, Y a Piazzolla. a Piazzolla, Mariano Mores, Gardel, Yupanqui, Compositores son los que escriben las músicas, Sí. autores son los que escriben las letras, ¿no? Guastavino, Ginastera. Hay tantos, Hay tantos, ¿no? Y siempre uno es injusto. es Porque imposible. en este concierto está María Elena Walsh, ¿cómo desconocerla? Imposible, otra grande también. Habitualmente, además, con María Elena ocurre que nos fijamos más en sus letras. Al fin y al cabo se trató de una gran poeta, y no de sus músicas, y el intento que hizo de incluir en el repertorio de música infantil los ritmos folclóricos de la Argentina. Extraordinaria. Todo ese periodo de María Elena Walsh dedicado a los niños y a los adultos niños es de una riqueza melódica pero asombrosa, canciones de una gran belleza. Ponete a pensar la canción del jardinero. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Son todas canciones, grandes melodías. Es verdad, muchas veces melodías inolvidables. Facundo Ramírez es un artista que desempeña sus labores en varios rubros. Entre ellos es un catador de series, de series y películas. Sí, las ve y las comenta luego en sus redes sociales. ¿Ya viste todo El Eternauta que se estrenó hoy? Sí. ¿A qué hora viste? A las 3 de la mañana. Lo que se llama maratonear, digamos. Sí. ¿Te le pusiste el despertador a las 3 de la mañana o no dormiste? No, yo soy como un vampiro. Yo me voy a dormir cuando asoma la luz. Ajá. Y me había quedado componiendo como hasta las 3 de la mañana. Después me puse a ver un par de... Perdón, ¿qué compones hasta las 3 de la mañana? Ahora estoy escribiendo una obra para flauta y violonchelo, Ajá. que son como varias pequeñas piezas, como módulos, en el lenguaje de música contemporánea, no de música popular, ¿no? Bien, hasta las 3 de la mañana compusiste, Sí. Y después dijiste, me tomo un recreo. Después me metí en la cama y me puse a ver una columna de una piba que yo encuentro, una mujer que encuentro admirable, que es Ofelia Fernández, en el programa de Rosenblatt. Y cuando terminé de ver ese reportaje, dije, ¡ay! ¿Ya está? Porque no sabía si... 30 de abril. Claro, pero no sabía a qué hora. A partir de las 0 debe haber estado Bueno, disponible. entonces sí, estaba. Entonces dije, bueno, antes de dormirme veo un capítulo. Y me vi los 6. O sea, te recontraenganchaste. Sí, me gustó mucho. Me pareció... fue estar frente a un acontecimiento cultural, más allá de que cada uno tiene su propia construcción, Juan Salvo. claro, su propia construcción visual, además. En Australia ya todos lo vieron. Claro, en Australia. En China ya todos vieron. Sí. En Hoy la- dabas el dato recién de 190 países. No, es increíble. Me dijo Germán Palacios, actor argentino. Que Formidable. eso le contó Ricardo Darín sobre las características del lanzamiento. De eso. Es muy, muy grande. De hecho, Darín ha estado haciendo prensa en Europa sobre este lanzamiento. Hay un homenaje a tu padre en El Eternauta, a la Usan- hora, sí. la misa criolla, Ariel Sí, Ramírez. Sí, usan el credo de la misa criolla cantado por Mercedes. Si no recuerdo mal, en el final del tercer capítulo, todo el final del tercer capítulo, cuando se hace una pira de la iglesia de San Isidro, si no me equivoco, que es, o de la, no sé cuál, porque era de madrugada. La familia, claro, vivía en la zona norte del sí, conurbano bonaerense. y ante la invasión
se quema eso y en la iglesia, claro, suena Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. Es una cosa que estremece. Yo me había olvidado que nosotros habíamos dado, por supuesto, con mucho orgullo, habíamos dicho que sí cuando nos pidieron la autorización de la utilización de la música del Papa. ¿Hasta dónde viajan las canciones? No, recuerdo ahora que están eligiendo el Papa, la comedia de Nanni Moretti, Habemus Papa, sobre el Papa que tiene ataques de pánico y no quiere saber nada, sí. Que en un momento, para tranquilizarse, se pone una canción, el Papa, en una ficción italiana, y la canción es Mercedes Sosa cantando Todo Cambia. Todo Cambia. Acá aparece también Mercedes cantando también. Todo Cambia, en una radio, en un auto, un segundo. Aquí estamos escuchando a Mercedes, en el capítulo 3 está esto. ¿Hasta dónde viajan las canciones, no? A su vez, la obra que tu viejo escribió después de vivir una experiencia personal vinculada al Holocausto, mientras estaba becado para componer en Austria. Sí, no becado, él se fue con su música a difundir su música a la Europa de posguerra y recibió en una Europa devastada, recibió la solidaridad y el amor de muchísima gente en muchos países, en Austria, en Holanda, en Alemania, en Italia, en Inglaterra. Y la experiencia de él en Alemania fue la famosa experiencia que terminó de decidirlo a escribir una obra de carácter religioso como forma de agradecimiento a esa parte, a la mejor parte de la condición humana, que es el amor por el prójimo, que uno puede vincularlo con el Eternauta, esta cosa de que nadie se salva solo. Y con la figura del Papa, ¿no? Sí. Después de su partida. Y entonces estuvo ahí en un convento con unas monjas portuguesas que tenían enfrente del convento un campo de concentración. Monjas católicas. Sí, y ellas iban todas las noches y se habían ingeniado para lograr pasar por un pozo, dejar comida para los prisioneros. Los prisioneros judíos. Sí. Y hasta que la comida cada vez que ya llevaban la comida, cuando volvían la comida no estaba porque los prisioneros lograban agarrarla, y después se empezó a acumular porque claro, los habían matado a todos, y eso a papá lo mató, en el sentido de lo estremeció, y ahí nació la idea de la misa criolla. Por eso yo creo que la misa criolla es, además de una obra religiosa, para un compositor, para cualquier compositor, hay un atractivo en intentar acercarse al lenguaje musical que tiene que ver con una tradición que ha atravesado una tradición que ha atravesado todos los siglos, de la idea de escribir una obra de carácter religioso para, si querés, acercarse a la idea de Dios o a Dios, si sos religioso. Pero la misa criolla, creo yo, también es una obra sobre la paz, y sobre este aspecto de la condición humana que tiene que ver con el amor por los demás, por la solidaridad. Y entonces no me sorprende que la misa criolla hoy, más allá de los lugares, porque hay como una idea de que es una obra que se interpreta solamente en contextos religiosos. Quiero decir que el Papa Francisco están eligiendo su sucesor, parece que el cónclave va a durar 3 días, durante su mandato. Al principio de su mandato pidió que la misa criolla fuera interpretada en el Vaticano. Teresa Parodi era la ministra de Cultura. Así es. Y el señor Facundo Ramírez, aquí presente, tocó para el Papa. La televisión pública lo transmitió. Sí, yo me acuerdo muy Esta bien. Es la versión, si te pones los auriculares te escuchas claro, a vos mismo, de Facundo tocando para el Vaticano, para el Papa Francisco, la obra de su papá, cantada originalmente por Mercedes, aquí con Patricia Sosa. Patricia Sosa. Yo me acuerdo mucho. Es el Gloria, ¿no? Sí. Y fíjense cómo todas las cosas pertenecen a un mismo ámbito, si las pensamos un poco. Hoy, que es el aniversario 48 de Madres de Plaza de Mayo, podemos contar también, como ya lo hicimos, la historia de Eve de Bonafini, que no creía ya en la iglesia y apenas sí creía en Dios, y su conversión después de las conversaciones con Francisco. O en todo caso, su reconocimiento. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor.
¿Qué sentías en este momento, Facundo Ramírez? Una responsabilidad enorme, pero estaba muy sereno. Una responsabilidad enorme porque yo quería que saliera todo impecable, que saliera muy bien. No fue un concierto, nosotros interpretamos la misa dentro del ordinario de la misa tradicional. Y al mismo tiempo una emoción muy grande, doble. Por un lado, por la historia. 50 años atrás había estado en el Vaticano papá entregándole al Papa, que ahora no me voy a acordar el nombre. Juan Pablo II. Sí, no, el Paulo VI. Paulo VI. Le había entregado el disco de la misa criolla. 50 años después estuve yo ahí interpretando la misa criolla con nuestro Francisco. Pero el contexto de esa misa fue la reivindicación de nuestros pueblos originarios. Claro. Por parte de Francisco. Estaba Tucuta Gordillo, Tucuta, Rodolfo Ruiz, viajó también Claudito Sosa con nosotros, que cantó 2 canciones de la Navidad Nuestra. Sonaron los bombos, los cerques, los charangos, sonaron nuestros ritmos folclóricos por primera vez dentro del Vaticano, y además levantamos la bandera huipala en el Vaticano. Eso fue un gesto político de Francisco. La tristeza que yo siento con la muerte de Francisco es enorme, porque probablemente él haya sido el hombre más importante y más visible desde el punto de vista de su llegada a millones y millones y millones de personas en el mundo entero en favor de la paz. Y que se mueran referentes así en favor de la paz es tristísimo. Claro. Nos deja más solos en el mundo, ¿no? Y estamos cada vez más solos, ¿sabes? Cada vez más. Es una sensación de época. Bueno, hasta que nazcan nuevos pacifistas que puedan ser líderes mundiales, que puedan ocupar esos puestos políticos, que puedan llegar a hacer la política para llegar a esos lugares y transformarse, porque no era el mismo. Justo ayer yo vi los 2 papas en Netflix, no con interpretaciones y actuaciones bestiales y también muy amorosas la película. Se ve que Meireles lo quería mucho. Anthony Hopkins, ¿no? Sí, extraordinario. Se ve que lo quería mucho el director al Papa Francisco, y me parece que en ese sentido, justamente, además Francisco mismo decía la muerte no como punto final, sino como 3 puntos suspensivos, ¿no? Como esto continuará. Sonrío porque no estoy en un momento demasiado... No, por eso te estoy echando un poco de luz. Optimista. Bueno, te estoy echando un poco de luz porque ya te vine, te creas que sos el único. Una posición al revés, pero bueno, se me va a pasar, les prometo. No, pero eso es el único que está con ese pesimismo. No, yo lo sé, ¿no? Ayer te hablé recién de Ofelia Fernández y ella decía, estamos todos, hablaba de la tristeza un poco, ¿no? Sí, hay que aprender a lidiar y a convivir con la tristeza, no negarla, porque es bastante... Y nuestras madres... Evidente, claro. A las que en su aniversario han sido un ejemplo de eso. Las madres de Plaza de Mayo. Claro, uno dice, ¿qué derecho tiene uno a estar triste cuando estas mujeres, con todo en contra, hicieron lo que hicieron para que tengamos un país mejor? Es verdad, y si algo puede cruzar este espacio respecto al Eternauta y a las lecciones que deja para la historia, el asunto del héroe colectivo, de nadie se salva solo, que es exactamente lo mismo que contaba Eve de cuando querían detener a una madre e iban todas presas juntas, o cuando le quisieron dar el premio Nobel a ella sola y dijo no, o es a todas o dénselo a otra organización. Claro, y todos esos organismos de derechos humanos, porque Estela encontró a su nieto pero siguió buscando. Es obvio, ¿no? Cuando hablamos de la lucha, creemos que la lucha es una sola y los derechos humanos tienen muchas representaciones, pero son únicos y coherentes. Y el Papa Francisco, el Papa que se fue, de alguna otra manera logró relacionar el Vaticano, tan distante de tantas luchas, con los derechos humanos en el mundo y en la Argentina, tal vez porque era un producto de esta y no de otra sociedad, ¿no? Y estas frases que circularon con su muerte, que a mí me conmovieron también muchísimo, el Papa de los agnósticos, por ejemplo. Claro. De los ateos. De los ateos, el Papa de los pobres, lo cual... Uno dice, no es una redundancia decirlo, porque verdaderamente el Papa de los pobres es casi como la primera vez que vemos a alguien en favor en ese lugar de los pobres. Claro, el único que hablaba de Palestina también, y eso no lo reivindicó nadie. Y de los inmigrantes castigados de África en Europa y de Asia en Europa. Fue a Lampedusa. A Lampedusa estuvo ahí. Ustedes recuerdan que Néstor Kirchner, su primera actividad como presidente de la Nación fue ir a solucionar un conflicto con los docentes en Entre
Entre Ríos, que Así estaban es. en huelga diciendo, bueno, para mí la educación importa y que el Estado pague importa, ¿no? Un gesto simbólico que se elige. El Papa fue a Lampedusa, un lugar a donde llegan los inmigrantes ilegales y muchas veces o no pueden pasar o mueren agonizando porque la Europa poderosa no quiere ahora la presencia de los pobres, ¿no? Eso se elige. Piensa que no estás en un buen momento, haces un buen concierto. En realidad yo estoy en un buen momento. Yo a veces pienso en mi historia personal, que es la historia de muchos también. Cuando yo tomaba clases de teatro, era un incipiente adolescente, yo hacía maratones teatrales de investigación de teatro en un contexto donde estaba la dictadura militar, en un sótano en el Teatro La Salle. Y en ese sótano del Teatro La Salle nosotros creábamos todos los días mundos poéticos, metafóricos, extraordinarios. Y yo digo, Facundo, en realidad tu vida sigue siendo la misma. Yo sigo creando mundos, sigo dirigiendo teatro, sigo componiendo música, sigo actuando en el teatro, sigo dando conciertos. Lo que pasa es que estamos viviendo un periodo de un nivel de mezquindad, de un nivel de egoísmo tan grande, de violencia tan extrema en la vida cotidiana. Mira, yo salí de casa para venir acá más temprano porque es la marcha de los jubilados y porque además está la marcha de paro de la CGT. El paro de la CGT. Y con lo primero que me encontré cuando abrí la puerta de mi casa en el barrio de San Telmo fue con una columna de más o menos unos 25 gendarmes de estos que vienen armados hasta los dientes. Sí, que le gusta pegarle a los jubilados, a los viejitos, caminando adelante mío. Es decir, yo me quedé parado así y empecé a contar 1, 2, 3, 4, como 20, no sé qué. Y uno dice, ay, son imágenes que ya vimos en las dictaduras militares. Yo también vi un grupo muy potente de motoristas más temprano aquí en la puerta de la radio, y uno, claro, tiene la relación con un pasado que vivió y con las pompas de jabón y las burbujas que todos nos inventamos para sobrevivir a esas épocas, en sótanos, en casas, encerrados. Pero lo ilógico es que ocurra durante un gobierno democrático y tanto tiempo después. Entonces eso es lo que duele, pero bueno, mi propia ley no ha cambiado. Es decir, yo he sido un hombre de la creación siempre y lo seré hasta que no pertenezca más a este mundo, pero no siempre uno puede ser feliz cuando ve tanta injusticia alrededor. La idea de Leonardo Fabio sobre por qué se hizo peronista, ¿no? Porque Nadie uno puede ser feliz no en puede soledad. ser feliz en soledad. En caso de que no responda a la verdad, la frase es un hallazgo, ¿no? Los felices solitarios en un mundo, en una diáspora, en realidad son un insulto a la humanidad. Es difícil ser feliz en medio de un velatorio, es difícil que uno se ría en medio de una masacre. Pero entonces hay que pensar con prudencia esta época. Y está un poco de moda también hacerse boludo, digamos todo, ¿no? O sea, como... Bueno, es que hay momentos en donde también es necesario un poquito. Sí, bueno, la cuesta más que a otro, ¿no? La frase del 2022 no fue fingir demencia, hacer como que no existe lo que existe. Bueno, por eso, fingir demencia, hacerse boludo, desconocer, decir no me refiero a que hay días en donde es necesario agarrar esto y ponerlo un poco en remojo, porque si no, muy difícil. De todas maneras, hay algo, vuelvo a lo de las madres, hay algo que uno se permite estar mal o estar embargado por una sensación de tristeza y por momentos dice, bueno, paremos la mano, porque yo tengo una casa, como puedo hacer teatro, puedo hacer música, y entonces no puedo permitirme tampoco mucho tiempo. Está esa idea de una foto de las madres frente a la policía montada que las agrede. Maravilloso. Y esa idea de decir, mira, si alguna vez tenés miedo, pensá en esta imagen. Pensá en esto, Pensá en que las madres se enfrentaron a los caballos, a veces a las balas, los palazos, y a un estado genocida, poniendo en peligro sus propias vidas, y salieron adelante y llevaron adelante sus hijos, ¿no? Su causa, sí. Yo empecé el programa diciendo, imagina la tristeza de un hijo secuestrado, torturado, desaparecido, y su cadáver inhallable. ¿Imaginan eso?
Si lo imaginan por un momento, que es lo más atroz de la condición humana, imaginan madres torturadas con hijos que nacieron después asesinadas y hijos secuestrados y puestos bajo otra identidad a vivir con personas que detestaban a sus padres. Bueno, todo eso ocurrió en la Argentina y la apropiación ilegal de nietos es un caso único en el mundo y un plan sistemático de represión y desaparición de personas es un caso único en el mundo. Entonces, en días como hoy, en que vuelven los recuerdos y pasa lo que pasa, es bueno tener esa memoria. Por otra parte, vinculo esto con dos cosas que ocurrieron casi en simultáneo en el mismo día ayer. El presidente Milei retuiteando por la mañana una frase de odio hacia los comunicadores, hacia los periodistas. La gente no odia lo suficiente a los periodistas, y por la noche el hombre fuerte de su propio gobierno, Caputito, sacándole una foto a la credencial de un periodista, fotógrafo de Tiempo argentino, que retrataba su presencia en un lugar público. La conversión en un acto fáctico, en un acto real de la amenaza por la mañana. Ahora, ¿cómo le llueve eso a los militantes fascistas que abundan hoy en la Argentina, a la ultraderecha que sale a las calles? ¿Cómo redunda eso en la psicología del resto? Hago estas preguntas en voz alta porque cuando vengan otro tipo de hechos que ojalá no ocurran, habrá gente que diga, yo no soy responsable, no tengo nada que ver con eso, como ocurrió en otros casos recientes en la Argentina. Facundo, gracias por haber venido a la radio. Por favor, perdón que no hablamos mucho de música. Pero escuchamos tu música, que es lo importante. Pero escucharon mi música. ¿Vas a tocar con Tato Taján en guitarra? Sí, va a estar Tatito Taján conmigo, músico extraordinario, y vamos a hacer de esa noche en el Alambique, el viernes 9 de mayo, una noche de buena memoria. El otro día vino Teresa Parodi a escucharnos con Julia Senco. Sí, en el Torcuato Tazo. Sí, y en un momento nos quedamos charlando, tomando un vinito, y en un momento ella dijo una frase y yo la anoté y se la mandé para decirle, no te olvides de esto que dijiste. Y dijo, nuestra memoria también son nuestras canciones. Qué lindo. Así que vamos a tener nuestra memoria presente la noche del Alambique el 9 de mayo. La memoria está llena de canciones, las canciones están llenas de memoria.